Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. Soy Maribel Paniagua Villarruel, soy activista por la inclusión y hoy les quiero compartir un tema muy relevante, un tema práctico sobre el diseño universal, que es el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Este concepto es un concepto que surge de manera, digamos, más o menos simultánea dentro del marco del diseño universal para el aprendizaje y en las investigaciones de Booth y Ainscow sobre el índice de inclusión. En realidad, el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación se puede entender como todo aquello que ocurre en el contexto, en la escuela, en el aula, fuera de la escuela, que impide que los niños y las niñas logren los aprendizajes que se espera que se logren, participen en el aula y asistan a la escuela. Estar presentes en la escuela o no estarlo, en realidad no estarlo es una barrera para el aprendizaje y la participación, porque si no estás en la escuela, pues no estás participando, no estás aprendiendo. Entonces, desde este concepto, la idea que tenemos que trabajar a lo largo de esta pequeña cápsula es: ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos encontrar las barreras para el aprendizaje y la participación? En el link les voy a dejar algunos instrumentos que se utilizan en el mundo y que diseñamos también en el espacio en donde yo trabajo, que es la zona 16 de educación especial, para abordarlas y para reconocer las barreras. Pero en síntesis les diría que las barreras, que el camino más fácil para encontrarla es observarnos y observar el entorno. Ese es el camino número 1, y el camino número 2, pues es, como ya nos lo marcó el índice, es preguntarle a nuestros usuarios qué observan que está impidiendo a las familias que sus hijos aprendan, y a los propios niños, a los propios jóvenes en las secundarias, qué es lo que impide que aprendan. La idea de cómo encontrarlas es tener el ojo fijo, la vista fija en qué están pasando en nuestros contextos que impide que nuestros niños y niñas aprendan. ¿Qué está pasando en la escuela a nivel organizativo, a nivel del acceso de las familias, a nivel incluso de una presencia de las familias que no es necesaria y que impide la autonomía de los niños y las niñas? Y para esta tarea, pues los directores y las directoras, los supervisores y las supervisoras pueden ayudar enormemente, haciendo registros de observación en el aula y haciendo devolución a los y las docentes sobre lo que está ocurriendo. ¿En qué nos tenemos que fijar en la detección de barreras para el aprendizaje y la participación? Bueno, pues nos tenemos que fijar en qué está pasando con la organización del aula, cómo está organizado el aula, cómo están organizados y se facilitan los recursos y los materiales que se ofrecen en el aula, cómo están las relaciones en el aula, las relaciones entre los niños entre sí, las relaciones de los niños con la maestra o con el maestro y las relaciones del maestro con los niños. Estas relaciones y estas interacciones definen mucho de lo que nosotros aprendemos o no aprendemos. Yo creo que todos recordaremos a nuestros buenos maestros y a nuestras buenas maestras, y sabemos que esos buenos maestros pues lo facilitaron con su forma de interactuar con nosotros. Tenemos que fijarnos también, hay algunas preguntas básicas desde las pautas del DUA, desde las directrices del DUA, que son: ¿cómo son las formas en que los maestros y las maestras implican a los alumnos en el aula y los motivan para aprender y participar? Si los alumnos están interactuando entre sí, si aprenden en equipo, si aprenden colaborativamente. Y luego tendríamos que fijarnos en la siguiente directriz, cómo son las formas en que se está presentando la información a los alumnos y a las alumnas, si esas formas son accesibles para todos, para todas y para todes, y qué está pasando con esta información y qué tan accesible es. Y al final, bueno, pues las formas en que los maestros permiten, animan a los niños y a las niñas a dar la información de lo que aprendieron. Y también, bueno, pues aquí abarcamos desde qué se aprendió hasta la metacognición de cómo se aprendió. Todo esto viene en las directrices del DUA y les invito a consultarlas. Entonces,
Si todos estos elementos no implican a todos, no hacen que todos participen y que todos aprendan, pues estamos hablando de que existen barreras. Y estas barreras en realidad constituyen cualquier manera en que se excluye al alumno de estos tres aspectos, de aprender, de participar y de estar presente en la escuela. Y en esto hay muchas causas, desde la pobreza, desde estar gordo o estar flaco, desde oler a orines, desde estar lleno de mocos, desde traer rastas, desde tener un tipo diferente para aprender, desde tener una discapacidad e incluso tener una aptitud sobresaliente. Puede ser que ahí en esa existencia de las aptitudes sobresalientes estemos generando barreras, pues primero a no detectarlas y luego en no generar programas de enriquecimiento pertinentes. Los y las maestras pensamos que las únicas barreras existentes son la discapacidad o que tener una discapacidad es enfrentar una barrera, pero no es así. Desde el enfoque social de la discapacidad, en realidad la barrera está en la respuesta que la escuela y el aula está dando a la existencia de la discapacidad o de alguna condición del alumno. No se niega que los alumnos tienen alguna condición, sin embargo, cómo está respondiendo cada escuela, pues es lo que hace la diferencia en que existan o no barreras. Voy a ponerles un ejemplo. Hoy estamos cada vez con más alumnos con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y entonces voy a plantearles un caso hipotético o real. En este caso hay una chica con TDAH en un aula y está en una escuela en la que hay una agenda de tareas para todo el ciclo escolar, en el que la maestra está utilizando una agenda para saber la secuencia de las actividades y la señala en la propia agenda. Y entonces la chica transcurre como cualquier otro niño en la escuela. Pero se cambia de escuela y en esta escuela la maestra dicta la tarea, la salida de la escuela y entonces pues esto hace que la chica ya están todos parados y empieza a haber ruido y entonces ella dice la tarea para mañana es tal y entonces la chica no la nota, empieza a tener problemas en la casa, etc. Y bueno, por supuesto no hay una agenda en el aula. Entonces esto genera una serie de situaciones porque la chica no hizo la tarea y entonces al día siguiente está avergonzada, está penada y entonces como está penada pues empieza a ser agresiva con los demás, etcétera, ¿no? Un asunto tan sencillo como la falta de una agenda de tareas clara o de una presentación de la tarea en un tiempo en que los jóvenes y los chicos están relajados y están sentados en el aula, eso puede hacer la enorme diferencia, ¿sí? Voy a, antes de cerrar, platicarles otro tipo de barreras, otra clasificación de las barreras, que son las barreras de alta probabilidad. Este es un concepto que nos presenta Antonio Márquez, que es el creador de la rueda del DUA. Y estas las barreras no se refieren a otra cosa que aquello que podemos prever desde la planificación, conociendo a nuestro grupo y conociendo la naturaleza de nuestro grupo. Entonces, ¿a qué se refieren estas barreras? Pues a todo aquello que conocemos desde nuestro diagnóstico en el aula y que tendríamos que estar previendo que no suceda. Por ejemplo, ya sabemos que Juanito se va a distraer. Si yo doy una explicación, si doy mi clase a través de explicación. Entonces, si yo pienso en las barreras de alta probabilidad, pienso entonces cómo hacer para llegar la información de ese tema que quiero dar sin dar una explicación verbal que haga que Juanito se disperse y que no acceda al conocimiento. Luego, por ejemplo, tenemos un Pedrito que sabemos que se va a aburrir, que va a estar recostado en el asiento, que va a decir que no quiere hacer las cosas. Si yo estoy pensando mi clase desde las barreras de alta probabilidad, lo que estoy haciendo es pensar cómo voy a hacer el diseño de mi clase para que este alumno esté implicado, tal vez a través de trabajo en equipo, tal vez a través de grupos interactivos o de cualquier otra forma en que el alumno pueda estar implicado en la actividad. Estas son las barreras de alta probabilidad y es algo que los y las docentes tenemos que pensar desde la planificación. Yo espero que este
pequeña cápsula sea útil para comprender el concepto y bueno, animar a los equipos docentes y a los equipos directivos primero a detectar las barreras para el aprendizaje y la participación que estamos generando, que se están generando en esa interacción entre los diversos contextos de la escuela, del aula, de la familia, etcétera, y a generar a partir de esas barreras que ya conocemos o ya reconocemos un plan de acción que puede ser de escuela o que puede ser de aula para hacerles frente. Espero que esta cápsula nos haya servido. Nos vemos en la siguiente cápsula que tiene que ver con una profundización en algunos tipos de barreras y vamos a trabajar justamente en la respuesta a las barreras, que es la accesibilidad en el aula. Por aquí los veo. Gracias por acompañarme.